Buen día, mi nombre es Jorge Ruiz Hernández, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEC. Mi matrícula es la 20000669. Ese es el reto número 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana del módulo Derecho Procesal Penal? Nuestro asesor es el licenciado Rodolfo Elías González Montaño y la fecha de elaboración es el 15 de mayo del 2022. Con base en la lección y en la lectura del título Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia de Máximo Langer, se desarrollan las siguientes preguntas. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? En este punto el autor con esa afirmación se refiere a que anteriormente en Latinoamérica las leyes, normas y políticas públicas normalmente se difundían desde el centro a la periferia, esto es, de países desarrollados a países en desarrollo, o bien como resultado exclusivo de las dinámicas domésticas de los países adoptantes de las reglas, normas o políticas públicas de estos países desarrollados. Ahora bien, en contraste, en el caso de lo que en su trabajo el autor llama difusión desde la periferia, las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde países periféricos a países centrales o a otros países periféricos. La ola de reformas procesales penales es un caso de difusión desde la periferia, esto debido a que los abogados latinoamericanos de la red de expertos activistas del sur fueron los autores intelectuales y promotores cruciales de las reformas. La segunda pregunta, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? En los códigos inquisitivos se presentan dos fases, lo que es la investigación preliminar y la fase de juzgamiento y determinación de la pena. Todo era por escrito. La parte esencial en ese proceso era el expediente que la policía y el juez de instrucción compilaban. Ese expediente documentaba toda la actividad procesal desde el comienzo del proceso, incluyendo la prueba que el juez evaluaba en la fase de juzgamiento, estando a cargo de la investigación preliminar. De este modo, el juez tenía al mismo tiempo un rol de investigación y juzgamiento durante esa etapa. La investigación preliminar era de naturaleza muy inquisitiva, era secreta para el imputado y su abogado al menos hasta cierto momento predeterminado, y los derechos del imputado eran muy limitados durante esta fase. Por ejemplo, la prisión preventiva en la mayoría de los casos era obligatoria. Lo que distingue a los códigos acusatorios son los principios que lo rigen. La presunción de inocencia, en donde toda persona se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Lo que se llama non bis idem. Este precepto garantiza a toda persona no ser juzgada nuevamente por el mismo delito. El juicio previo y debido proceso se conforma por diversos derechos, como el derecho a un juicio, a un juez o tribunal imparcial, a una defensa técnica y adecuada y a un juicio imparcial. Igualdad entre partes se refiere a la igualdad jurídica que debe traducirse en evitar que existan normas, circunstancias o condiciones que generen un trato discriminatorio en situaciones análogas o con base en situaciones injustificadas. Igualdad ante la ley. Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. Inmediación. Este principio exige que toda audiencia se realice en presencia del juez a fin de que vea por la garantía de los derechos de las partes en el proceso. Concentración. Las audiencias se desarrollarán preferentemente en el mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión. Publicidad. Las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no solo las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público en general, con las excepciones previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Contradicción. Este principio garantiza el derecho que tienen las partes a controvertir toda manifestación, argumentando y probando con las pruebas presentadas por la contraparte, logrando así el debido proceso y asegurando la calidad de la información que es dada al juez o tribunal. La continuidad.
Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos y excepcionales previstos también en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas reformadores en América Latina? Que es la tercera pregunta. Durante los años 80 y 90, una importante red sobre el proceso penal surgió en Latinoamérica. El trabajo de esta red ha sido un factor significativo en la diseminación de los códigos acusatorios. Los miembros de esta red han sido actores latinoamericanos trabajando con el mismo sistema de justicia penal, incluyendo abogados, fiscales, jueces, profesores, estudiantes, legisladores, consultores, asesores, funcionarios del Poder Ejecutivo y oficiales de agencias internacionales. La relación entre los miembros de la red consiste en su común envolvimiento en la promoción de códigos acusatorios como una solución a los problemas de debido proceso, ineficiencia y falta de transparencia en los sistemas de justicia penal inquisitivos latinoamericanos. Los miembros de la red son emprendedores legales que que invierten parte de sus recursos económicos, políticos y o simbólicos en sus esfuerzos por promover códigos acusatorios y se reconocen entre sí como reformadores de códigos. Durante los años 90, miembros de la red trabajaron para la expansión de la red mediante la organización de congresos, la creación de centros de apoyo e investigación, la generación de oportunidades laborales y la diseminación de las actividades de la red mediante publicaciones y conferencias. Las reformas en materias de seguridad pública y justicia penal en México son parte de esta ola de cambios en Latinoamérica, en donde era urgente modificar o sustituir los códigos inquisitivos por los acusatorios, en donde no solamente se fijara la atención en el acusado, sino también en el acusador y sobre todo garantizando el respeto a los derechos humanos de ambos. Por mi parte es todo, muchas gracias y mucha suerte a todos los compañeros de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEC. Gracias.